y su retirada con la derrota a manos de los vascos y musulmanes, los poetas populares franceses inmortalizaron en el fantástico poema La canción de Roldán una memorable epopeya medieval. Idealizaron a Roldán y a su fiel espada, Durenda, para glosar un glorioso y terrible martirio militar. Desde entonces Roldán simboliza al héroe colosal, desprendido, viril y sentimental. Cuenta la tradición que Carlomagno por estos lugares esperó a la retaguardia donde venía Roldán, cuando a lo lejos el cuerno olifante le anunció su muerte y derrota. Y también por estos parajes descansó el ejército que organizó el emperador para vengar la derrota. Estaba formado por 53.066 doncellas, ni una más ni una menos, pero tan magníficas que su sola presencia sirvió para ahuyentar a los enemigos apostados en las cumbres. Pero al caer la tarde, y cansadas por la larga caminata, hincaron las lanzas en el suelo y se echaron a dormir. A la mañana siguiente, sus armas habían reverdecido y se habían llenado de flores y de frutos. Un puente es mucho más que una construcción de piedra y argamasa. El puente es el resultado de un esfuerzo permanente en el que junto a las ideas y a la técnica participa el corazón, embebe a los sentidos y necesita de las diestras manos artesanas. Además de resolver problemas de tensiones y deformaciones en los materiales, los constructores medievales tenían que expresar una necesidad vital de los hombres, un deseo de espiritualidad, el decidido enfrentamiento a la naturaleza y su fascinación por la belleza. Sitúense en la época, cuando un río podía transformarse en el mayor impedimento imaginable, hacer que una tierra fuese una isla, que los rodeos a los que obligaba fuesen de tal magnitud que les tenían materialmente aislados. Levantar un puente era un desafío para alcanzar lo imposible, para demostrar que no era una quimera volar de orilla a orilla. La calidad de la construcción de los puentes en la Edad Media es mucho peor que la de los romanos. El constructor medieval emplea mucho cascote con una envoltura de piedra de sillería para hacer frente a la corriente fluvial, haciendo grandes pilares perforados a media altura por arcos de descarga. Además se encuentran con una mano de obra más cara al no poder utilizar el trabajo de esclavos, y materiales más costosos para lo que habrían tenido que suplirlo con una nueva tecnología que no tuvieron. Debido a la fuerza de las corrientes, a las riadas, a las variaciones de los trayectos y a las situaciones bélicas, quedan pocos puentes medievales que no hayan sido remodelados, sobre todo en los siglos XVI y XIX. Además, su durabilidad sin reparaciones es escasa, normalmente no más de 50 años. Los pilares los cimentan en los emplazamientos naturales más resistentes como peñascos y rocas del cauce, lo que motiva a veces una falta de simetría y giros extraños en los tableros. Al utilizar materiales tan pobres, han de hacer muy anchas y espesas las pilas, alcanzando a veces su grosor los 2/3 del vano. Así, el paso del agua es solamente 1/3 mayor que el pilar que sustenta al puente, lo que frena la corriente del agua del río. Confiaron todo a la enorme cantidad de masa. Tampoco hacen ningún estudio de hidrodinámica para conocer el efecto de la corriente del río sobre el puente, por lo que tardaron en colocar espolones tras los pilares y evitar que los torbellinos que formaba el río al rodearlos desmoronasen su parte posterior. Los puentes romanos podían soportar este efecto gracias a la perfección con que labraban sus sillares de piedra y a la calidad de sus cementos. En el medievo se empleó mortero de cal ordinario, ya que el secreto del cemento natural desapareció con la caída de Roma. La piedra central del arco o clave es la llave de la capacidad de resistencia de la bóveda y por tanto de todo el puente. Pero como ésta solo puede actuar una vez terminado en su totalidad, de aquí la importancia de las cimbras o andamiajes de madera para soportar todas las presiones y masas
hasta completar la bóveda y colocar la clave. De los detalles concretos de estos andamios, solo nos han llegado algunos agujeros que quedan en las piedras y que era el lugar donde se encajaban. Debajo está el río Arga, cruzándolo el puente de Zubiri. Por aquí, durante siglos y con más o menos fervor, atravesó todo un ejército de penitentes y de voluntarios, cuando el pie era la única medida del viajero. La peregrinación se convirtió en su propio mito, con el abandono de todo lo cotidiano, para continuar con una ilusión y por una ruta incierta. Y por los caminos fueron surgiendo estos maravillosos puentes. Como tiempos de escasez y de ignorancia, no se concibe la construcción de un puente sin algún sacrificio humano, y menos aún sin misterios y sin magia. Sus piedras evocan leyendas y conjuros, pactos y juramentos. La mentalidad medieval traduce el sentimiento de temor latente de la fundación del puente, del poder maléfico que se convierte en una divinidad a la que el hombre debe de sacrificar algo, como inicio de sentimiento de la impotencia ante el poder del agua o de reconciliación y de protección. En la Bretaña francesa, por ejemplo, se sacrificaba a un niño o a uno de los obreros. El diablo también interviene en los ritos del puente, como encarnación de lo terrible y lo recóndito. La base de múltiples leyendas es la desesperación del constructor por terminarlo, circunstancia en la que aparece el diablo, siempre aprovechando la soledad y amparándose en el temor de la noche, para ayudarle a cambio de quedarse con el alma del primero que lo cruce. El pacto casi nunca se cumple, valiéndose el constructor de 1000 ardides para engañar al maléfico. La creencia popular afirma que en el estribo están enterradas las reliquias de Santa Quiteria. Hasta hace muy pocos años, las gentes de por aquí hacían pasar sus ganados por ese pilar central, porque afirman que tenía poderes milagrosos para curar enfermedades ocultas, como lograr que un animal rabioso no muerda. También se dice de este puente que sirvió de escenario a ritos milagrosos asociados a la brujería. El hombre medieval estaba fascinado ante la obra de un puente, y algo ha quedado de la magia de sus constructores, cuando hasta el Papa de Roma lleva entre sus atributos el de sumo pontífice, o lo que es lo mismo, el mayor hacedor de puentes. Quizá porque un puente facilita el tránsito, y hay tránsitos que nos llevan desde el mundo terrenal hasta alcanzar la eternidad. El puente es una de las claves del progreso de la humanidad. Es la comunicación de las ideas y la cultura, el comercio y el dominio. Por vencer a la naturaleza, sus hacedores quedaban revestidos de un halo casi sobrenatural. La grandiosidad de las obras les servía para ostentar el poder, por lo que necesitaban del puente que representase un todo. Primeramente superar una dificultad insalvable, pero además de eso, había de ser práctico para su tránsito, factible en su financiación, resistente, duradero y hermoso para asombro de propios y extraños. Es difícil encontrar otras empresas humanas que exigieran superar mayores retos y a la vez fueran tan vulnerables. Se regula el paso y la utilización de los caminos y de los puentes, para evitar su estrechamiento por los propietarios colindantes y que no se produzcan desgracias ni atropellos, ni hurtos, ni robos, incurriendo en pena de muerte los ladrones y quienes les den ayuda y protección, extendiéndose el castigo a los vecinos de los pueblos en cuyo término se haya realizado la fechoría. También se utilizó el paso por los puentes como contaderos para el pago de los impuestos de las ovejas de la Mesta. Estamos en Niroz. De día, las gentes se les acercaban y les pedían un imposible. De noche, todos les rehuían y temían. Estas son tierras de brujas, de aquelarres, de dólmenes. El licenciado Balanza, más tarde, vendría por aquí acompañado de su verdugo Pierre de Villange, ejecutando a más de 40 vecinos, todos ellos acusados de brujería. Las brujas eran mayormente mujeres que vivían en soledad, en medio de una pobreza casi total, en su mayoría viejas y marginadas socialmente. Se las consideraba esclavas del demonio por un pacto maléfico que habían realizado con él, y se las acusaba de cualquiera de las desgracias tan habituales en aquella época de gran mortalidad infantil, de cosechas perdidas, muertes de ganados
y una lista interminable de enfermedades. La brujería no es más que la respuesta a una sociedad muy estratificada y donde no era posible modificar ni las funciones ni las cotas de poder. Por esto, están tan implicadas las mujeres de la Edad Media que en general no pasaban de ser personas de segunda categoría. A cambio de su idea de entregarse al diablo, se equiparaban a los hombres. Esto les lleva a valorar lo opuesto a la mentalidad religiosa imperante: el negro frente al blanco, besar el ano en oposición a la mano, el mal contra el bien, la fornicación, la desinhibición y los caprichos contra el concepto de pecado, el celibato o sexualidad exclusivamente procreadora, eximirse de la penitencia para alcanzar el cielo y volar por los aires tras administrarse ungüentos. Los viernes, como día de luto por la muerte de Cristo, es el día en que los brujos acuden al aquelarre, donde como herencia de las creencias ancestrales se consagran al libertinaje y al amor libre, adorando a Satán en forma de macho cabrío como símbolo de perversión. Utilizan la danza como solidaridad en su trascendencia e identificación mística con la actividad cósmica total. Proclaman el pacto y el tatuaje frente a la fe. Es la sustitución por lo contrario, resumida en su proclamación de la noche frente al día. El puente de Monreal tiene este pavimento de lanchas de piedra primorosamente encajadas, con una pátina de dignidad que el paso del tiempo le ha ido confiriendo y las pisadas de los peregrinos. Al sur desemboca en una singular escalinata, un puente para pensar cómo se ha resuelto este problema de una forma tan hermosa de resolver un problema constructivo muy complejo, pero a la vez bastante ilógico. El arco apuntado u ojival es el intento de crear una tensión ambiental que suba hasta el cielo. Es un latido espiritual que llega a los puentes desde la atmósfera interior de las catedrales. Es un impulso religioso de transformar la divinidad en luz. Es un quiebro brusco y tangible. En los puentes las compresiones transmitidas por las dovelas se concentra en una fuerza ascendente. Aunque el gran problema del maestro de puentes era conseguir pilas bien cimentadas y sin riesgo de que sean socavadas con las riadas y avenidas invernales. La rasante en lomo de asno, este peralte permanente, es una de las características de muchos puentes medievales. Aunque armoniza con la forma del arco ojival o el de tres centros, su utilización obedece básicamente a que cuanto mayor es la flecha o altura del arco, la bóveda resulta más segura, ya que el empuje horizontal sobre las pilas es menor. Con el uso del arco ojival, la curva de la bóveda podía arrancar desde la misma base del pilar, evitando que el empuje que se forma en la parte más alta lo volcase. Este arco hace posible elegir libremente su altura, no como sucedía con el de medio punto, que obligatoriamente la altura del arco tenía que ser la mitad de su anchura. Puede que las masas erosionadas que formaban las bóvedas de las cuevas enseñaran al hombre primitivo que una construcción con el intradós curvo era más estable que recto. Y puede que cuando comenzaran a hacerse constructores con esa memoria, colocaran hiladas de ladrillos o de piedras, sobresaliendo una fila sobre la anterior para formar esa curva y conseguir lo que se llama la bóveda falsa. Pero el paso a la bóveda verdadera, tal como es esta que vemos, con juntas orientadas sobre la perpendicularidad de la fuerza de comprensión a transmitir, es un misterio que se pierde en la historia. Y no todo está en su poder de resistencia. También hay en el arco un mensaje de naturalidad, de humanización y de serenidad. El arco es un elemento vital, una fuerza orgánica y dinámica. Sin el arco, la construcción de un vano para salvar la distancia entre dos puntos suspendidos en el vacío resulta estática, sin sensación de potencia y movimiento. Es una masa pesada e inerte. Con la aparición del arco en los puentes, sentimos una virtud especial, un mensaje a los sentidos en esta forma curva que nos proporciona cobijo y tranquilidad. Como soporte religioso, es la victoria del hombre por la gracia de Dios sobre el curso del agua diabólica que arrebata la vida.
Es la sacralización de un medio de salvación. El hombre siempre ha de estar en marcha. Es un viaje por la ruta de su salud espiritual y material, guiado por las señales divinas. El puente le ayuda a superar los peligros, transformándose en una obra de caridad. El significado salvífico de los puentes queda de manifiesto en la profusión de hornacinas, santuarios y hospitales de peregrinos que se erigen junto a ellos. El fundamento de la fascinación por el puente radica en el agua, en el precipicio y en el vacío, en la frontera peligrosa entre dos concepciones de la vida, en el tajo profundo de una y de otra orilla, en la balanza suprema entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ese tránsito que solo podrán superar los más justos. Manteniendo la tradición romana, hay puentes como este de la Magdalena en Pamplona, con tajamares triangulares contra la corriente para abrir las aguas cuando chocan. Y al otro lado, aguas abajo para contrarrestar el esfuerzo y evitar que las turbulencias descarnen los pilares. En la Edad Media los puentes tenían verdadera personalidad jurídica y eran susceptibles de ser enajenados, hasta el punto de poder cambiar de propietarios. Así son citados en testamentos, sentencias y legados. Su gran valor hace que tengan sus propios funcionarios. El pontero, que era el encargado de su mantenimiento, desde reparar un estribo a limpiar la calzada. Los recaudadores, responsables de cobrar el pontazgo o peaje. El limosnero, que pedía limosna en los pueblos e iglesia para su construcción o conservación. El capataz, que gestionaba las rentas que producía el puente. Y el inspector, cuya labor consistía en la supervisión general de todos los funcionarios, encauzar las necesidades del puente, acudir en su representación a los litigios y cualquier relación externa. Las peregrinaciones tuvieron dos momentos álgidos durante los siglos XI y XII y entre los siglos XV y XVI. Pero fueron dos etapas bien diferenciadas en cuanto a la aptitud de los romeros. En la primera la motivación era de dimensión metafísica, devota y teológica. El románico con un alto ideal espiritual de superación y en el gótico con unos elegidos en la iniciación hacia una luz total. Era un fervor espiritual de altura, la búsqueda de Dios y de uno mismo en la faceta universal, porque el cristiano medieval se siente un gran pecador con un profundo sentido de la responsabilidad que le predispone a lo que sea con tal de redimirse. En cambio, las peregrinaciones del segundo momento, las del siglo XV y XVI, son de dimensión penitencial, con mayor sentido práctico, porque es una sociedad deseosa de los disfrutes materiales, dispuestos a consentir en las apariencias, pero sin ceder su bienestar. Se sustentan en la mentalidad del hombre renacentista, los humanistas y los cortesanos. Son individualistas en busca de la grandeza humana y de la admiración. Se preocupan más de acercarse al hombre universal y no que el hombre se acerque a Dios. Son simples devotos que llenan el camino de reliquias para encontrar interlocutores en busca de su consuelo y justificación. Al pie de la ruta, junto al simbólico cruce denominado Unión del Camino de la Vida y de la Muerte, la Iglesia se encargará de desarrollar la ciencia medieval de la construcción de puentes de cara a potenciar las peregrinaciones. Las altas dignidades en los lugares de privilegio con empaque y aristocrática flema. El gentío vitalista y zumbón congregado alrededor del maestro constructor que está tenso y preocupado. Junto a él los canteros y obreros complacientes. En el ambiente, las campanas desde todas las torres de la urbe y en las calles las procesiones. Es el rito fundacional de la obra del puente. Es una piedra labrada que se coloca en la parte más profunda del puente. Una ocupación secreta y oculta que guardará la memoria del acontecimiento. Es en la Alta Edad Media, a comienzos del siglo XI, durante el reinado de Sancho el Mayor de Navarra, cuando se establece de forma definitiva el Camino de Santiago, adquiriendo Puente la Reina, además de su significación peregrina y comercial,
otra comercial y política por los planteamientos expansivos del rey. El Santo Libro Jacobeo o Códice Calixtino, porque, según costumbre, había participado en su redacción el Papa Calixto II, fue escrito por el monje francés Emery Picot hacia el año 1139. Consta de 5 libros en los que narra la vida y milagros del santo y una guía para uso de peregrinos. Extraña, aunque existe coincidencia con otras informaciones, las elevadas medidas que prevé para los caminantes, entre 50 y 57 kilómetros diarios. Los que emprendían el camino sin perspectiva iniciática no podían aceptar el esfuerzo, la dureza y la dificultad como un objetivo de devoción, entendiéndolo solo como una penitencia. La espiritualidad es la imagen y semejanza, es apuntar hacia algo más elevado, más general que las deficiencias del ser humano. El hombre medieval románico expresó su conocimiento mediante el símbolo. Lo dominó y lo transmitió a través de la piedra y de las leyendas como la forma más eficaz para evitar las modas. De aquí su obsesión por la bóveda de medio punto, un espacio capaz de hacer vibrar como un diafragma para devolver al hombre al seno materno, lugar de origen y de iniciación para una nueva vida. Buscan la concavidad y la esfericidad. Todo ha de desempeñar una función precisa donde nada es gratuito. El hombre medieval gótico utiliza un mensaje más sutil y elaborado, no a través del símbolo como el románico, sino del número. Estudia su aspecto cualitativo, la geometría sagrada, la astronomía y la alquimia. Es una ruptura con lo anterior. Para ellos la construcción es una unidad cósmica donde todo encaja y nada sobra. Hay quien piensa que los caballeros templarios hallaron en el templo de Salomón en Jerusalén el Arca de la Alianza y en ella algún secreto de construcción y medida confiada por los egipcios a Moisés. E interpretando estos conocimientos con las influencias orientales, elaboraron un nuevo concepto. Concibieron los edificios y dentro de ellos los puentes como un amplificador de las vibraciones. Para lograrlo estaban constantemente preocupados de tener una tensión de fuerzas, de que estuviesen vivos, vibrando. Materializaron en piedra los vectores de la fuerza y llenaron de luz y aire el resto. Hicieron las obras no a la medida del hombre, sino para que éste pudiese disfrutarlas a la medida de su espíritu, en un sentido ascensional, de abajo a arriba. No buscaron interpretar lo que veían porque lo hacían desde el absoluto, cercanos a la divinidad. Concebían que el alma salía de sí misma al encuentro de Dios. Los romanos utilizaban un solo andamio que iban trasladando de un arco a otro según los iban terminando. Para ello tenían que levantar pilas muy gruesas que evitasen el desequilibrio horizontal. Cada arco se resolvía como si fuese el principio y final del puente durante el tiempo que se tardaba en levantar el siguiente. Este puente tiene una finura de pilas que da a entender que se construyó montando un andamio tan largo como el propio puente. Con ello lograron menor resistencia al paso de la corriente, porque la relación entre el grosor de las pilas y el hueco abierto al agua es mayor, y a la vez evitan las turbulencias en los cimientos por los remolinos que se formaban junto a cada uno de los pilares. Los constructores, a la hora de planificar un puente, lo primero que hacían era buscar grandes rocas en el propio cauce sobre las que apoyar las pilas. Pero cuando no las encontraban, siguiendo los pasos de los romanos, hacían profundas cimentaciones mediante pilotes verticales de madera que hincaban con mazas hidráulicas hasta que sus puntas, revestidas de azuches de hierro, llegaban a contactar con un fondo resistente. Había dos condicionantes: la longitud natural de los troncos y la fuerza para hincarlos. Los romanos usaban unos martinetes hidráulicos movidos por cangilones empujados por la corriente del río, pero en la Edad Media solo podían hacerlo a base de fuerza animal o humana, por lo que raramente superaban los 6 metros. Sobre este bosque de pilotes hacían un entramado de maderos horizontales formando una rejilla en 2 o más niveles sucesivos, rellenando los huecos con mortero de cal capaz de fraguar bajo el agua.
En casos muy excepcionales, cuando la profundidad era enorme para sus posibilidades, hacían cajones flotantes de madera, los situaban y los rellenaban de piedras hasta hundirlos, y construían pequeñas islas sobre las que hincaban los pilotes. Consiguieron un buen entramado para soportar las cargas verticales, pero no los empujes horizontales, y este es el motivo de sus habituales ruinas con las grandes avenidas. Este puente consigue la armonía con el movimiento creciente de sus arcos, que nos lleva a su culminación en el arco central. Su agilidad y esbeltez la logra con la combinación entre la curva del lomo o parte superior y las curvas de los arcos, demostrando una conjunción perfecta con la menor cantidad de piedra. Aunque en su construcción se observan imperfecciones de la geometría, de las directrices de sus arcos y de toda la fábrica, es un ejemplo de belleza, la que logra el artista sacro, que nace de la inspiración no solo del que sabe, sino también del que conoce, con un sentido alquímico, hermético y filosófico que busca la unidad desde distintos puntos y niveles de la espiral del conocimiento. De esta forma nos arrastra a resonancias insospechadas, donde el contenido supera al continente, donde se refleja la inspiración de la esencia divina. Esta puerta integraba al puente dentro del sistema defensivo de la ciudad y también servía para el cobro de los peajes. En el centro había una torre con una pequeña capilla en la cual se guardaba una virgen muy venerada que desde 1843 está depositada en la iglesia de San Pedro. Y un extraño prodigio se convirtió en misterio, la leyenda del chori. Un chori, pájaro en vasco, acudía diariamente a la capilla para lavar el rostro de la Virgen con el agua del río que llevaba en su pico. Conocido el suceso, la gente se agrupaba para ver llegar al chori. Pero trasladada la imagen, el pájaro nunca más llegó a cumplir su sagrada misión. En la Edad Media, una gran parte de los trabajadores de la construcción eran siervos. Comenzaban su trabajo al amanecer, finalizando a la puesta del sol, aunque a veces prolongaban el trabajo utilizando antorchas. Excepto en verano, dormían vestidos y se lavaban poco. Hasta mediados del siglo XII, trabajaron en silencio, sujetos a una disciplina casi monástica, y el que no la cumplía era severamente multado. La mayoría eran campesinos y extremadamente supersticiosos. Las enfermedades, lesiones y muertes eran habituales. El maestro albañil era el máximo responsable, actuando como hoy entenderíamos al ingeniero. Por debajo tenía un intendente con labores administrativas y varios capataces. Los canteros tallaban las piedras blandas y los entalladores las duras. Su labor era muy dura, ya que el polvo de la piedra les acortaba la vida. Cobraban por pieza, marcándola 2 veces, con su marca y la del lugar donde tenía que ser colocada. Si el cantero estropeaba una piedra, era multado con 2 días de paga. A la piedra estropeada se la trataba como a un muerto, cubriéndola con una tela negra y llevándola hasta el cementerio de piedras malogradas. Seguía a la comitiva el cantero culpable cantando responsos. Al regreso le azotaban, y mientras por la noche los demás dormían, él tenía que cortar y devastar otra para reemplazarla. Debajo de los canteros estaban los fámulos, muchachos que hacían de ayudantes y que tras 7 años de aprendizaje obtenían el grado de compañero, tras lo cual hacían un trabajo por su cuenta y si eran aprobados por los regentes de la cofradía o logia, alcanzaban el grado de maestro. El nuevo maestro daba una fiesta para todos y regalaba un par de guantes a cada capataz. Por último estaban los peones, con la labor más dura e ingrata y la peor pagada. Cortaban y colocaban grandes bloques de piedra y troncos de árboles y como bestias de carga los transportaban. Su salario solía ser la mitad de la de los canteros. En algunas ocasiones, por la escasez de la mano de obra, aparecen mujeres peones.
observan con atención esta gran peña, verán restos de viviendas excavadas en la roca. Parece que aquí había ya desde el siglo V un poblado, pero sucedió lo inevitable. Fíjense en esa tonalidad más clara que conforma un círculo en la pared. Es porque hubo un desprendimiento que arrastró con él a la mayoría de las viviendas. Son precisamente esas enormes piedras que se reparten por la ladera. De esta forma tan impulsiva se desmoronó todo un asentamiento. Pero quedó algo que nos interesa. Avancemos un poco más y llegaremos a descubrirlo. En esta fortaleza de Castañares de las Cuevas residía el señor con su familia. También acogía a los funcionarios de la soldadesca. Unos y otros eran los encargados de cobrar el pontazgo, o peaje del puente, de su mantenimiento, así como de la vigilancia y seguridad de los caminos de acceso. Hoy se nos muestra como una aparición recóndita y misteriosa, pero en la Edad Media aquí estaba el núcleo de poder de esta zona de La Rioja. La vista es impactante, una atalaya inigualable. ¿Cuántas miradas volarían desde esta ventana para controlar y soñar? De estas piedras en el más absoluto abandono surge una sensación de monasterio guerrero, de anacoretas y de ermitaños. Un lugar para vivir de espaldas al mundo, un lugar solo para ellos vueltos hacia su morada interior. Amurallado a modo de fortaleza espiritual, en el que tanto se evita la invasión externa como la huida desde el interior, en el que el silencio se hace sustancia, en el que el alma puede ser pura esencia y estrago. Un mundo hermético de iniciáticos para desbordarse en la abundancia de la sobriedad y el estoicismo. Nada vano, todo necesario, ningún matiz, solo la espera. En los inicios de la Edad Media, los únicos albañiles reconocidos eran los que llegaban de Bizancio. Fueron estos los que enseñaron a los monjes las reglas de la construcción y estos, a su vez, a sus artesanos. En el primer románico, los albañiles eran unos iletrados que provenían del campesinado y que solían ser reclutados a la fuerza. Vivían casi como un siervo. Los proyectos eran trazados por el amo y ellos debían de ejecutarlos casi como simples peones. En Viguera y sobre el río Iregua se conserva el puente medieval reparado tras las grandes riadas del año 1580. Con el florecimiento del románico en el siglo XI y el aumento de la actividad, el albañil se hizo más culto, aprendiendo de las corrientes que venían con las peregrinaciones, y valioso. Aprendieron geometría, a leer y escribir, y viajaron para conocer otras obras. Tendían a ser obstinados, reservados y quejosos, pero se dieron cuenta de que poseían algo especial, y que ello les daba notoriedad. Se dejaron el pelo largo y la barba crecida y en desorden. Cuando el pelo corto, la cara afeitada y limpia, eran signos de piedad y abnegación. En el año 1230,
La Iglesia les obligó a cortarse la barba y el pelo, ante lo que se pusieron en huelga. Tras varias semanas de paro, los albañiles se salieron con la suya. A partir de este momento, las relaciones entre obispos o señores y los albañiles cambiaron, convirtiéndose más o menos en lo que hoy entendemos entre cliente y arquitecto. A principios del siglo XII, los canteros y albañiles no habían dejado de ser obreros, pero habían conquistado su libertad y estaban bastante organizados. Consiguieron el derecho a tener su logia, donde celebraban sus asambleas en privado. Dentro de ellos, experimentaron algo nuevo: un sentido de dignidad, de orgullo e importancia de su oficio. Terminaron formando una verdadera hermandad, y con ella a organizarse y fortalecerse. A mediados del siglo XIII, la logia de los constructores se convirtió en escuela, con biblioteca y archivo para guardar planos. El gótico había complicado su trabajo. Cuando un cantero albañil transhumante les visitaba, describía los edificios en que había trabajado, así como los que había visto en su camino, enseñándoles los dibujos y explicándoselos hasta que los comprendiesen. En la culminación del gótico, ya era impensable edificar sin planos. Las logias hacían copias y las iban distribuyendo en otros lugares. Cuando llegaba un viajero, daba 3 golpes en la puerta principal, la abría y gritaba: ¿trabajan aquí constructores? Después la cerraba y esperaba. Los que estaban dentro se quitaban el mandil, se ponían el jubón, se calaban el gorro y dejaban el taller para recibir al huésped en el comedor o en el salón. Uno de ellos tomaba un cincel como símbolo de bienvenida y salía a la puerta. Se intercambiaban saludos, se daban un fuerte apretón de manos, y si todo estaba en regla, entonces era admitido. A finales del medievo, las logias también servían de posadas, bancos y caballerizas para sus propios hermanos. Para reconocerlos y evitar que sus enemigos le robasen sus secretos, crearon ritos complicados y herméticos del oficio. En plena tierra de Cameros, a escasos kilómetros de Logroño, se levanta el puente de Pradillo. Destaca por tener una pendiente muy pronunciada, el característico lomo de asno de los puentes medievales. El transporte de mercancías se hacía a pie, a lomo de pollinos o en carretas tiradas por bueyes. Para hacernos una idea del valor del asno, estos costaban 4 sueldos, mientras que las carretas solo 3. Se desarrollaba la profesión de arriero, el cual se comprometía a observar un itinerario, velar por su seguridad y a cumplir unos plazos de viaje, estando regulados sus precios, así como los impuestos que habían de pagar. Los viajes se hacían caminando o cabalgando. Caballos y mulos eran carísimos, quizá por su demanda para la guerra y su dificultad de doma, costando un caballo tanto como 100 ovejas, más de 10 bueyes o 25 asnos, e incluso como una casa con bodega y cuadras en la ciudad. También eran muy caras las sillas y los atalajes de las caballerías, y de aquí se identifica al caballero como un noble o alto dignatario que podía costeárselos. Los eclesiásticos de alto rango, como obispos y abades, y las grandes señoras, viajaban sobre palafrenes o mulas. El ritmo de desplazamiento a caballo o mula podía llegar a 80 kilómetros por jornada. A pesar del tópico de ser esta una época de tinieblas y retraso, también son tiempos de innovaciones, como la herradura de clavos, el estribo, la espuela y la collera. La herradura de clavos era desconocida por los romanos, por lo que la virtud preferida en sus caballos era la dureza de los cascos. La aparición de esta herradura está documentada en manuscritos latinos y bizantinos en el siglo IX. El estribo comenzó a utilizarse en China en el siglo VII y aparece en Occidente hacia el siglo IX, facilitando su uso al igual que la silla, el gran impulso estratégico de la caballería en la táctica de los combates y sin duda el nacimiento de los caballeros, ya que anteriormente el caballo era un medio de transporte rápido de tropas, no un arma eficaz. En León se usó antes la silla que el estribo. En el siglo XI y XII se perfecciona la espuela con una ruedecilla de 6 puntas.
La collera o collarón rígido permitió transmitir toda la fuerza del animal a la lanza o a las varas de tiro y trabajo sin ahogarlo, ya que anteriormente el collar rodeaba el cuello del animal, apretando sus vías respiratorias. El futuro caballero abandona su casa a los 7 años y durante sus próximos 12 vivirá o con su tío materno o con el señor al que su padre guarda vasallaje. Así se reforzaba la idea de fidelidad y acatamiento. Su formación se dirige a crear en él un cuerpo ágil y fuerte y un corazón generoso. Aprende a ser resistente, audaz, a interpretar las llamadas, gritos y toques de cuerno, a orientarse, identificar ruidos y huellas, a perseguir, acechar y a matar. También trabaja en las cuadras y en las herrerías para conocer a su otro yo, el caballo. Al cumplir los 14 años, adquiere la mayoría de edad y es nombrado escudero. La espada era el emblema de los poderes y privilegios del caballero. Había sido diseñada para traspasar y golpear las protecciones del adversario. Era larga, algo más de 1 metro, pesada, entre 2 y 3 kilos, y la empuñadura, en forma de cruz y a veces encerrando reliquias, suficientemente larga como para poderla coger con las 2 manos y asestar un fuerte mandoble. El caballero trataba a su espada como a una persona, y solía tener nombre propio. Transportar y cuidar de la espada, de la armadura, que solían pesar alrededor de los 30 kilos, y del escudo de madera corvada triangular y largo, era otra de las ocupaciones del escudero. El día que normalmente se elegía para celebrar el acto de armar caballeros era el de Pentecostés. Era la fiesta de la primavera y se celebraba el descenso del Espíritu Santo. El aspirante se preparaba la víspera mediante un baño ritual que le purificaba simbólicamente de sus faltas. La noche la pasaba rezando y al día siguiente cogía la espada del altar y recibía la bendición. El nuevo caballero juraba utilizar el arma para el servicio de Dios y la protección de los débiles, de las viudas, los huérfanos y de todos los pobres. Se le golpeaba violentamente con la palma derecha en el cuello para verificar que estaba preparado para figurar entre los adultos, que poseía la resistencia para aguantar los golpes duros y era dueño de sí. Su padrino le proporcionaba los medios y a cambio, durante 2 años, se dedicaría a ir a los torneos para difundir la fama de la casa de la que salía, y cuyos colores llevaba en el escudo y en la cota de mallas. Erraría de país en país, haciendo honor a las virtudes de la caballería. Las más preciadas eran la lealtad. El caballero es un guerrero y en la guerra se debe ser franco, recto y leal, y siempre cumplir con la palabra dada. La mesura. Hay que reprimir la cólera, la envidia, el odio, la codicia, ser dueños de sí mismo y respetar las conveniencias. La largueza. La nobleza se reconoce por su prodigalidad. Y la cortesía, ejercitándose en cantar, bailar con gracia y ganarse la estima y los favores de las damas y doncellas. La guerra en el siglo XII era la razón de ser de la caballería. Los motivos eran disputas de intereses entre señores, ya fuese por un matrimonio o por una herencia. La moral prohibía matarse a los nobles entre sí, y solo corrían el riesgo de ser hechos prisioneros y tener que pagar un rescate. La guerra era una actividad de verano que se paraba en el otoño con una tregua o una paz pactada. La guerra era entendida como un juego con normas y reglamentos estrictos. La caballería es exhibicionista y extravagante, fastuosa y exclusivista. Las ceremonias se hacen más complicadas y el gusto por el colorido es evidente en los torneos, en las justas y en los estrambóticos votos a los que se comprometían los caballeros. Se ponen de moda los pasos. A diferencia de los torneos en los que los contendientes se enteraban unos días antes, en estos se organizaban y anunciaban con casi 1 año de anticipación. El paso representa una clásica situación militar donde unos se encargan de defender una posición estratégica, el paso, contra todos los que llegaran. En el paso la preocupación gira en torno al efecto teatral, preparándose concienzudamente la escenografía y el ritual del combate, y durando el hecho entre 1 mes y 1 año.
Su divisa fue: es preciso liberarse. Es viernes, 1 de enero de 1434, Año Santo Compostelano. Se celebra la festividad del Año Nuevo en Medina del Campo. Aquí está la corte: el rey Juan, la reina María, el príncipe Enrique y el condestable don Álvaro de Luna. Se abren las puertas de par en par, y por ellas entran 10 caballeros con sus armaduras y todas sus armas. Ante el rey, 9 de ellos caen rodilla en tierra, y uno sube los escalones, para, al llegar ante el soberano, alzar la visera e hincar también su rodilla en tierra. Es don Suero de Quiñones. El rey, Juan II, le tiende sus manos, que son besadas respetuosamente, y después el caballero, tendido en tierra, le besa los pies. Viene a solicitar del rey permiso para su rescate en un paso. Don Suero está en prisión de amor por una dama. Cada jueves por la mañana se coloca una argolla de hierro en el cuello. Pasa todo el día con ella y duerme así hasta el viernes, que por la mañana se la quita y deposita en una bandeja de oro. La norma de la caballería no le permite revelar el nombre de la dama. El caballero ha concertado su rescate en romper 300 lanzas en un mes, ayudado por los 9 caballeros que le acompañaban. Lucharán contra todo caballero que allí acuda, a razón de 3 lanzas por cada uno, contando como rota la que hiciese sangre. Y por fin, que una vez que rompan las 300 lanzas, se le declare libre de su prisión. El soberano da su aprobación real. En la primavera se organizan los preparativos. Se prepara la explanada para los combates. Se levantan las tiendas, se nombran los jueces, el faraúste o rey de armas, los trompeteros, los armeros, asteros que repondrán las lanzas rotas, los forreros de las armaduras dañadas, religiosos para los oficios, sangradores y un maestro de sala para el ceremonial de los banquetes. Es la tarde del 10 de julio. Al campamento han llegado 3 caballeros retadores. El lunes, día 12, será el combate presidido por el almirante de Castilla. Don Suero luchará contra Micer Arnaldo de la Floresta Bermeja, del marquesado de Brandenburgo en la Alta Alemania. Suero y Arnaldo están cada uno en un extremo del campo. Son 2 estatuas ecuestres. Se oye el latir de sus pulsos, los ojos abiertos de expectación, el corazón galopando bajo la armadura y las manos crispadas sobre la lanza. En el mismo centro de la arena han chocado. La lanza de Suero de Quiñones se ha clavado en el guardabrazo izquierdo de Arnaldo y la de este en el mismo lugar a Suero. La muchedumbre pugna por ahogar su entusiasmo y el rey de armas baja para examinar las lanzas. Los jueces declaran rota una lanza y consumada una carrera. Mientras, los caballeros regresan a sus posiciones de inicio. No se han roto las 300 lanzas por falta de tiempo, pero sí la mayoría de ellas. Han luchado 10 mantenedores y 68 caballeros retadores. Solo resultó muerto un caballero por una lanza en el ojo izquierdo. Los caballeros están agotados y heridos.
Los jueces firman el acta de conclusión. Se deposita la argolla de Suero de Quiñones en una bandeja de plata y 2 mensajeros llevan la noticia al rey y a la familia Quiñones. A comienzos del invierno, Suero de Quiñones ya tiene curadas sus heridas. Se dirige como peregrino a Compostela para postrarse ante la tumba del apóstol y depositar a sus pies un ancho brazalete de oro, como recuerdo de su argolla de hierro. El 24 de abril de 1435 se da fe de la palabra del matrimonio de doña Leonor de Tobar a don Suero de Quiñones. El secreto ha dejado de serlo. La carcelera de su prisión de amor será su esposa, con la que tendrá 2 hijos, Teresa y Diego. Han pasado 24 años del paso honroso y don Suero ya tiene 49. Pero su destino y su vida seguirá unido al viejo acontecimiento, porque ocurrió que don Gutiérrez de Quijada, uno de los caballeros retadores que acudieron al puente de Órbigo, se sintió ofendido en su honor. En aquella primavera rogó a don Suero de Quiñones que por contemplación de su amiga fuese el propio prisionero de amor quien luchase contra él, a lo que fue respondido que los contendientes se hacían al azar y cualquier caballero era libre de reproche. El de Quijada recibió la negativa como un mazazo en su orgullo y lo guardó durante estos 24 años, justo hasta el 11 de julio de 1458, en que, tras solicitárselo a Suero de Quiñones, se enfrentan a campo abierto. Es un reto de soberbia y tozudez. Solos están frente a frente. Inician la galopada con las lanzas en ristre. Tras el primer encuentro, uno de los caballeros sale lanzado de la silla y cae a plomo sobre el suelo. No se distingue cuál de los dos puede ser por la gran polvareda que han levantado los caballos. Hay unos momentos de incertidumbre en espera de que se aclare el viento. Nadie lo puede aún ver, pero por los resquicios de una de las viseras salen hilillos de sangre. Despejado el vendaval, es don Suero, que no se mueve. La sangre sigue manando. Ni un quejido, ni un lamento, hasta que muere. Una historia real para emocionarnos y sentirnos un poco más nostálgicos. Para rememorarla, dimos un gran salto en el espacio, desde el puente de Pradillo, en La Rioja, hasta aquí, el puente de Hospital de Órbigo, en León. Y en el tiempo, con la aventura de paso honroso protagonizada por el caballero don Suero de Quiñones. Pero estoy convencido de que ha merecido la pena tener el tiempo justo para volar de orilla a orilla. Para mí ha sido un desdoblamiento emocionante estar reviviendo la Edad Media a través de sus puentes. Y espero que alguna vez ustedes puedan volver por estos lugares y se acuerden de que un día lo recorrimos juntos.